La pesadilla de la altura sigue vigente y a estas alturas del campeonato no se sabe si en algún momento Universitario llegará a despertar. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a Views, una opinión impopular, y Universitario consiguió un empate en Cusco que bien pudo ser derrota. Y es que por la fecha número 8 del torneo Clausura 2024, Cusco FC recibió a Universitario de Deportes en un duelo por el primer lugar de la tabla. Y sí, pues Cusco está en la tercera posición. O sea, estamos hablando de un equipo que no solo está bien, sino que también juega bien, y así lo demostró. Y el partido comenzó con un Universitario que quería ser protagonista. Como casi siempre en todos los partidos, la U busca tener el balón o al menos atacar en los primeros momentos. Y así fue, puesto que nuestra primera ocasión fue nomás comenzando el partido, en un remate que tuvo el Tunche Rivera de rosca que pasó muy cerca del palo del arquero rival. Un remate que el Tunche normalmente nos tiene acostumbrados, pero esta vez no tuvo la suerte de que la pelota termine de dar el efecto. Sin embargo, la réplica del Cusco llegó ahí nomás, en una jugada muy pero muy clara en el minuto número 5, en un cabezazo que viene después de un pivoteo. El jugador se queda mano a mano literal con Romero e intenta definirle a su otro palo, pero Romero saca una mano mágica que en mi humilde opinión cuenta casi como si fuese un gol, puesto que con esa tapada Romero mantenía el 0-0 en el marcador. Después de ataque se vivieron unos minutos muy intensos. Como digo, los primeros 10 minutos del partido fueron muy intensos, con dos equipos que buscaban tener el balón, un Cusco que apretaba muy pero muy arriba y un Universitario que buscaba por las bandas encontrar las debilidades de Cusco. Ya el primer presagio de que esta noche podía ser una noche muy negativa para la U llegó en el minuto número 20. Después de que se le mandara un pase largo al Tunche Rivera y este luchara contra el defensa en una corrida, el Tunche, cuando estuvo ya a punto de llegar al balón, sintió el pinchazo y apenas sintió el dolor en la zona posterior de la pierna, terminó pidiendo el cambio en una jugada que agarraría fría a toda la banca de Universitario. Tanto fue así que tuvieron que esperar unos minutos para que el zancudito Olivares terminara de calentar, puesto que nadie se esperaba que la lesión fuera tan grave. Como digo, el Tunche Rivera apenas sintió el pinchazo, levantó la mano y pidió el cambio. La verdad, una lástima, porque ya se vienen los partidos de la selección. Sabemos que el Tunche Rivera es un jugador que suele ser convocado, un jugador que está en muy buen nivel. Como digo, hace muchas fechas ya se merece ser titular, incluso por encima de un jugador tan importante para nosotros como lo es Valera. Y es una lástima que ahora tenga esta lesión, casi parecido como la lesión en el brazo que tuvo justo también cerca de esos partidos de amistosos que iba a tener Perú. Obviamente después se recuperó y pudo jugar, pero ahora no sabemos si va a poder llegar, porque no sabemos en realidad la magnitud o la gravedad de las molestias que siente. Y en mi opinión son muy pero muy graves, puesto que vimos a un Tunche que se fue entre lágrimas y que tuvo que ser consolado por el comando técnico. Como digo, en lugar del Tunche terminaría entrando un Olivares, que la verdad que yo desde que entró Olivares, lo siento por lo que voy a decir, pero Olivares es un jugador apático, un jugador que se nota que no quiere jugar, que no es como, al menos yo criticaba mucho a Dorregaray, fue el primero que no quería a Dorregaray en el equipo, que prefería que se vaya, pero al menos algo que yo le tengo que saber reconocer a él es que Dorregaray se entregaba, aunque no fuera bueno, aunque no supiera jugar con los pies, el tipo corría, buscaba. Eso es algo que no se ve, al menos en Christopher Olivares. O sea, a inicios de la temporada se veía que quería pelear, pero no sé ahora, que supuestamente debería estar más contento porque tiene más chances de jugar, que era lo que él tanto pedía. Sin embargo, ahora se le ve más apático. Entonces yo desde que entró, la verdad que ya veía como que, no quiero decir que íbamos a jugar con un jugador menos porque no quiero faltarle respeto, pero sí que íbamos a jugar con un hándicap muy pero muy importante, puesto que la posición delantero, que es una posición que a la U le está costando mucho porque no tenemos gol, hay que decirlo. Tener a un jugador tan displicente como Olivares como tu única carta de gol, puesto que en esa fecha jugamos con una variante nueva posicional que quiso estrenar Bustos, porque ahora jugamos con el 3-6-1, o sea, 3 defensas, 6 volantes, con un Gaby Costa que era como que un enganche más que un delantero y totalmente solo arriba para buscárselas a Olivares. Entonces ya sentía como que esa ausencia. La verdad que yo no esperaba después de la lesión de Tunche Rivera como que un buen resultado. Y así fue, puesto que después de la lesión del Tunche se vio un Cusco FC que ya empezó a hacerse dueño del balón, que ya empezó a tener mejores jugadas, empezó a encontrar mejor a sus jugadores, ¿no? Sobre todo los extremos, una mención honrosa para Colito, que estaba realmente haciendo estragos por esa banda y sobre todo buscando las espaldas de la defensa de la U, que para ser sinceros, en este partido la defensa de la U jugó muy pero muy bien. Y así fue. Cusco FC tuvo, como digo, unos pasajes de 15 minutos de buen fútbol, que se notaba que estaba cada vez haciendo que la U retrocediera más y terminara más metida en su arco.
y lo curioso fue que en el mejor momento de Grau, Universitario marcó el gol. Un gol en el minuto 36, el primer gol de Segundo Portocarrero, un gol que viene después de un centro de Concha, que el Gaby Costa, muy inteligente, deja pasar la pelota por el medio de sus piernas y termina dejando totalmente solo a Cocorrilo Portocarrero, que tuvo tiempo para poder parar el balón, mirar al arquero y decidir a dónde marcar, y terminó cambiando de palo en lo que fue su primer gol como futbolista de la U, y sobre todo un gol muy importante, puesto que nos ponía por encima en el marcador. También tengo que decirlo antes de olvidarme que mención honrosa para el Gaby Costa. La verdad que el Gaby Costa siento que con el pasar de los partidos se va sintiendo más cómodo, lo veo tocando muy bien, entendiéndose muy bien con sus compañeros, juega casi por todo el frente del ataque, sabe bajar y tener el balón, sabe también cuándo tiene que soltarlo. La verdad que es sorprendente el nivel que está agarrando el Gaby Costa, y si sigue así, al final voy a tener que tragar mis palabras y aceptar que fue un buen fichaje. Como digo, mención honrosa, y después del primer gol de la U parecía que ya teníamos el partido donde queríamos, sobre todo sabiendo que nos cuesta mucho jugar en la altura y que nos cuesta mucho sobre todo correr detrás del balón, puesto que tenemos muchos jugadores que tienen muchos minutos encima. Parecía que ya era el partido que la U estaba buscando, mas sin embargo se vio el primer síntoma de que esta noche íbamos a sufrir mucho, y es que conforme fue avanzando en los minutos en el primer tiempo, la U empezaba a tirarse más atrás y a dejar que un equipo que tiene muy buen pase, como dije en el video anterior, como el Cusco FC, tuviera el balón y empezara lentamente a crear juego, a buscar las oportunidades, ¿no? Si bien, como digo, la defensa de la U estuvo muy bien, sobre todo Gustavo Dulanto, que está poco a poco también empezando a afianzarse en el equipo y empezando a ser un jugador importante, sobre todo en esa posición como líbero. Entonces, de cierta manera, no teníamos ese miedo, puesto que si bien el Cusco FC tocaba de manera muy lateral y no llegaba realmente a ocasionar peligro en el arco de Romero. El primer tiempo, como digo, terminó con un Grau que ya se veía que estaba mejorando futbolísticamente, y un Universitario que, si bien había tenido un buen pasaje en el primer tiempo, como que unos 10 minutos entre el minuto 10 al minuto 20, después del gol que vino justo en el mejor momento de Cusco, se empezó a bajar, empezó como a quedarse, empezó como que a sentir que ya con ese resultado estaba la tarea hecha, y claramente no estaba nada hecho, puesto que el segundo tiempo comenzó con un Cusco que seguía avisando de que iba a causar problemas. Comenzó un Cusco que quería tener mucho más el balón, y un Universitario que dejaba que Cusco tuviera el balón y que buscaba en la contra encontrar el equipo dorado mal parado. Obviamente las contras nuestras no fueron nada efectivas, porque teniendo un jugador, como digo, como Olivares, que no te pelea pero nada, es muy difícil así ganar una contra, ¿no? Es muy difícil así poder ganar una segunda jugada y poder hacer que una contra sea más efectiva. Y al final lo que pasaba era que la U intentaba salir de contra y terminaba regalándole el balón a Cusco para que Cusco volviera de nuevo a empezar a crear la jugada desde cero, ¿no? Entonces estuvimos en ese plan hasta que en el minuto 51 del segundo tiempo hubo un cruce salvador de Dulanto. El delantero Ramos ya estaba totalmente solo y tenía prácticamente a Romero ya vencido, pero Dulanto salió de la nada y terminó cortando el balón en otra jugada que demostraba el gran nivel en el que está Dulanto en estos últimos partidos, pero que ya demostraba que la debilidad de la U eran las espaldas, puesto que tenemos a 3 defensas que no son muy rápidos a la hora de girar. El Cusco FC seguía en el mismo plan de tener el balón, de tocar, de buscar, de generar muchos pases antes de siquiera rematar. Incluso en algunas jugadas llegó a pecar de demasiados pases, puesto que tenían muchas chances para poder rematar, pero no lo hacían. Y como digo, el Universitario, la defensa del Universitario estaba prácticamente on fire. Estaban defendiendo muy bien por arriba, muy bien por abajo. Otro jugador que se creció también mucho con el gol fue Portocarrero, que después del gol se le veía con mucho más confianza en sí mismo, no solo para encarar, sino también para ganar las divididas, para poder defender. Hubo muchas jugadas en las que Cocodrilo Portocarrero sacaba la pelota, era el que despejaba, era el que hacía el último corte. Como digo, un bloque en sí defensivo Universitario que estaba cumpliendo muy bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú estás ganando tan solo por 1-0 y te tiras atrás a defender, el 1-0 es un resultado demasiado corto. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier error puede al final ser penalizado con un empate y quizás hasta una volteada, puesto que cuando te meten un gol y tú solamente estás defendiendo, de alguna otra manera te viene un chip que ya te cuesta muchísimo más el querer volver a marcar otro gol, y al final terminas sucumbiendo al cansancio mental y te terminan volteando el partido. Entonces yo estaba muy preocupado, si bien, como digo, la U está defendiendo magistralmente e incluso los mismos comentaristas lo sabían reconocer. Yo decía, en cualquier momento va a haber un error, en cualquier momento va a haber un error, pero trataba de no pensar en eso para no ser negativo. Y como digo, la U seguía aguantando, seguía intentando que ese único gol de Portocarrero
Portocarrero sea el gol que nos hiciera intentando salvar esa ventaja de 1-0. Y tuvimos una jugada muy pero muy clave en la cual debimos de haber marcado. Una jugada en la que el defensa de Cusco termina pifiando el balón y la pelota le queda para un Olivares y tenía para abrir en la izquierda con el Oreja Flores que entró en el segundo tiempo y tenía en la derecha para abrir con un Andy Polo que estaba totalmente solo y sin embargo decide patear en una clara demostración de que está sufriendo una presión muy grande puesto que sabe él que tiene que marcar todas las que tiene puesto que está siendo muy pero muy criticado por la hinchada y eso de alguna otra manera esa presión mental termina jugándole mal puesto que hace que decida mal. Esa jugada nomás era una jugada para al menos crear un peligro y al final terminó siendo un remate que terminó siendo taponeado por la defensa. Como digo, no podemos, si estamos buscando jugar a la contra o jugar a defendernos, no podemos fallar las pocas ocasiones que tengamos y muchísimo menos si vienen de un regalo del equipo rival. Y después de eso vendría uno de los cambios más importantes que terminarían revolucionando el partido y fue el ingreso de Tevez en Cusco Fútbol Club y así el técnico del equipo cusqueño decidía jugar con doble 9. Un cambio de formación que obviamente nos perjudicaba, puesto que al enfrentarnos contra un doble 9, siempre una defensa de 3 termina sufriendo más, puesto que al final el líbero termina casi siempre mano a mano con uno de los dos delanteros que hay en cancha. Y la primera jugada después del ingreso de Tevez fue un córner que se cobró corto, en el cual Jairo Concha intentó impedir ese centro en segunda instancia, pero sin embargo el centro va hacia el segundo palo, Ramos pivotea la pelota hacia el medio y los tres centrales de la U se quedan sin marca. Una vez más que la U vuelve a marcar mal en una pelota parada, algo rarísimo en el equipo de Bustos, puesto que solía defender muy bien las pelotas paradas o las pelotas que venían aéreas, y en esta jugada, después de estar todo el partido prácticamente anulando todas las jugadas aéreas, tanto Dulanto como Romero dejan totalmente solo a Tevez y este define de cabeza totalmente a su merced. En un gol que al inicio fue anulado por una supuesta posición adelantada, pero sin embargo después el VAR demostró que Jairo Concha, el jugador que había ido a taponear el centro en segunda instancia, era el mismo que terminaba habilitando Tevez y la noche se nos venía encima una vez más, puesto que ese empate venía en un momento en el que la U había decidido dedicarse totalmente a defender. Y no solo eso, sino que también, como digo, el cansancio mental de jugar en la altura y de saber que nos están empatando el partido y de saber que el equipo rival estaba siendo superior a nosotros, porque hay que ser sinceros, en este partido Cusco FC ha sido superior a nosotros en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Así que al final la U intentó reaccionar a ese 1-1, pero ya no tenía con qué, la verdad. Bustos hizo dos cambios, entró Ancajima para que Polo pudiera adelantarse un poco más y entró también Rojas, pero no vas a pretender que él termine salvando las cosas cuando las papas queman, o sea, al final tenía que entrar porque tenía que entrar y además no teníamos a nadie más de un corte un poco más ofensivo en la banca para poder ponerlo. Y ya después de ese gol, de ese empate, Cusco olió la sangre totalmente y sabía que Universitario estaba prácticamente pendiendo de un hilo y sobre todo sabiendo que toda la temporada se podía ir al tacho en cualquier jugada. Y al final Universitario aguantaba, Cusco se mandaba con todo, Romero la verdad que tapó muchas pelotas, la defensa trataba de nuevo volver a estar bien parada, pero ya incluso cuando intentábamos salir, intentábamos hacer una contra, ya no había esa claridad mental, esa tranquilidad para poder decidir bien en la jugada y al final todos los jugadores terminaban queriendo hacer su jugada por sí solos, queriendo rematar desde donde sea. La U ya estaba totalmente desestructurada y parecía que en cualquier momento caía el segundo de Cusco FC. Y dicho y hecho, al final en el minuto 92 terminó cayendo un segundo gol de Cusco FC. Nuevamente Tevez, que la verdad que como digo fue el jugador que revolucionó el partido en los pocos minutos en los que estuvo, termina recibiendo un pase cruzado buenísimo, un pase certero, milimétrico y termina quedándose totalmente solo y definiendo contra un Romero que ya no tenía nada que hacer. Y Cusco se ponía 2-1, Universitario prácticamente se quedaba fuera de la pelea del torneo clausura, o no fuera de la pelea, pero sí volvía a perder otra oportunidad, otra chance de nuevo de poder estar primero, de poder estar tranquilo sobre todo y de terminar la fecha número 8 en el primer lugar, ¿no? Puesto que nuestros rivales aún no habían jugado y ahora Alianza y Cristal y Melgar tienen la chance de poder superarnos en puntos. Pero para nuestra suerte, este gol fue anulado por el VAR y estuvo muy poco, a milímetros de no ser anulado. ¿Y cómo es el fútbol? Un cocodrilo portocarrero que prácticamente era el héroe
del partido, había metido el gol, había mejorado mucho su nivel después de ese gol, se veía un jugador con más confianza, que encaraba con mucha más soltura y que sobre todo en la defensa se le veía muy pero muy seguro, y por unos milímetros estuvo a punto de pasar de héroe a villano, puesto que estuvo a punto, así como digo, a milímetros de habilitar a un Tevez que, como digo, terminó metiendo el segundo gol, pero gracias a Dios el VAR terminó haciendo justicia y demostrando de que estaba adelantado. Más allá de que después él se haya quejado y que la banca de Cusco empiece a insinuar de que estaban ayudando a Universitario o que los estaban tratando de perjudicar, la justicia es la justicia, y al final el VAR y las líneas demostraron de que Tevez estaba adelantado. Aún así sea medio milímetro, estaba adelantado, y las reglas dicen que todo jugador que esté adelantado no puede marcar un gol. Y como digo, ese VAR terminó salvándonos la vida, puesto que, como dice el dicho en el fútbol, si no puedes ganarlo, al menos no lo pierdas. Y la U intentó hacer eso. Ya en el tiempo extra del segundo tiempo se añadieron como 5 minutos. No hubo más juego de parte de la U. Un Cusco FC que sabía que estaba la sangre ahí y que en cualquier jugada podía ganar, y una victoria hubiese hecho que quedaran como primer lugar del torneo clausura. O sea, estamos hablando que el Cusco FC realmente se estaba jugando cosas, pero no hubo tiempo para más, y al final el partido terminó 1-1. Un 1-1 que la verdad yo pienso que es positivo siempre y cuando se vea desde el punto de vista de que pudimos perder, pero que es negativo desde el punto de vista de que teníamos esta chance muy importante para ganar en la altura, que es algo, como dije en el video anterior, que es nuestro debe y que teníamos que hacerlo por una cuestión no solo de ganar en la altura y de decir, hemos ganado, sino también por el hecho de que, para mí, como ya lo dije, el equipo que merece ser campeón es el equipo que ha sido el mejor en todas las regiones del Perú, ¿no? En todas las geografías, y eso al final termina siendo que yo no esté conforme con el rendimiento del equipo en lo que va del año. Estoy conforme porque estábamos luchando, pero considero que el no haber ganado hasta estas instancias en la altura dice mucho de que este año el equipo no está siendo el mismo equipo del año pasado, que sí supo ganar en la altura, y que es más, fue un equipo que se hizo muy pero muy fuerte de visitante. Este Universitario de Bustos, hay que decirlo que es un Universitario que cuando juega de local es un equipo arrasador y termina pasando por encima a todos los equipos que han ido a jugar. Como digo, tenemos 27 partidos de locales invictos, pero sin embargo cuando jugamos de visita somos un equipo totalmente diferente. Tanto es así que Universitario no ha vuelto a ganar un partido desde que le ganamos a Unión Comercio en la primera vuelta del torneo Apertura, y estamos hablando de un Unión Comercio que hoy por hoy se está yendo a la baja. O sea que ganamos de visita a uno de los peores equipos de este año, o tal vez a uno de los equipos más fáciles para poderle ganar de visita. Y o sea, estamos viendo que este año los números en la altura realmente están en rojo. Como sea, la U al menos pudo sacar un empate. Nos vamos aún sabiendo de que no hicimos la tarea, pero al menos no reprobamos la materia, y ahora esperar lo que hagan nuestros rivales. Ahorita Alianza sigue empatando 0-0 contra Cienciano, pero la verdad que yo pienso que Alianza, como sea, va a terminar ganando, puesto que al final está jugando contra un Cienciano que no viene en el mejor momento y sobre todo que está jugando local. Y por otro lado, el partido de la fecha, que es obviamente el Melgar contra Cristal, que es un partido que yo espero que empaten, y de no ser así, que al menos gane uno y que de alguna otra manera saque al otro ya de la competencia, y así poder ya saber cuáles van a ser nuestros rivales en la lucha por el primer lugar del torneo clausura. Otra chance más que volvemos a perder, otra vez más que dejamos pasar el tren. Y es que este año nuestros números en la altura realmente dejan mucho que desear, pero nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que el centenario y el bicampeonato iba a ser pan comido, que seguir apoyando al equipo, seguir creyendo en estos jugadores y recordar siempre que somos la U. Y bueno, gente, eso es todo lo que les tenía que decir por hoy. Gracias a todos los que me apoyan, les mando un abrazo y ya nos veremos en un próximo video. Bye.